Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más por la intercesión de San José, patrón universal de la Iglesia. Esta señal nos lleva al encuentro con Dios. La palabra de Dios fortalece nuestra fe y alimenta el alma. Meditemos las Sagradas Escrituras con Miguel Gutiérrez en Caminando con Cristo. Hola queridos hermanos, Dios les bendiga hoy y siempre. Bienvenidos a su programa evangelizador Caminando con Cristo, en su radio San José, Canadá. Roguemos a Dios Padre para que el infinito amor y misericordia de nuestro Señor Jesucristo nos cubra en este día y su Santo Espíritu nos guíe, ilumine y fortalezca siempre. Les saluda su hermano Miguel. Dios está aquí, llegó con poder. Bendigamos su nombre, proclamemos su victoria, gritemos con gozo. ¿Quién vive? Cristo vive. Les saluda su hermano Miguel. Y nos dice la santa palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 25 al 34. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos a Dios. Los presos les escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Despertó el carcelero y al ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada e iba a matarse, creyendo que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún mal, que estamos todos aquí». El carcelero pidió luz, entró de un salto y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les dijo: «Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?» Le respondieron: «Ten fe en el Señor Jesús, y te salvarás tú y tu casa». Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. Les hizo entonces subir a su casa, les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, qué hermosa palabra nos regala Dios Todopoderoso en este día. Esta maravillosa historia que nos habla de los sufrimientos de Pablo y Silas en su labor de misioneros, llevando el mensaje, la buena nueva de los evangelios, proclamando la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero a pesar de estar presos, humillados y amenazados, hambrientos, llenos de incomodidades, aún sabiendo que sus vidas corrían peligro, ellos no estaban tristes. No estaban acobardados o deprimidos o desanimados. Al contrario, nos dice la santa palabra de Dios que ellos estaban en oración, cantando himnos, alabando a Dios. Sus corazones estaban ardiendo de gozo, ese gozo que solo la gracia de nuestro Señor Jesucristo pone en los corazones de sus fieles. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros estamos en situaciones similares, situaciones difíciles, cuando pensamos que no hay salida alguna de esas circunstancias que nos encontramos, de esas crisis, cuando pensamos que no hay forma alguna de superar esas pruebas que se nos han presentado, que no hay manera de salir victoriosos contra esa enfermedad, ese vicio, esa debilidad, y comenzamos a descender en la frustración. Nos dejamos envolver por el temor y las dudas. Nos deprimimos, nos desesperamos, renegamos y a veces maldecimos
porque nos sentimos impotentes ante estas pruebas, y cuando deberíamos estar con toda la confianza en Dios, nuestro Padre amoroso y misericordioso, alabándole, dándole toda la adoración y gloria, cantando himnos como Pablo y Silas, lo que hacemos es que nos sumergimos en la desesperación. Sí, nos sumergimos en la desesperación que estas malas situaciones nos causan, y nos olvidamos que hay un ser todopoderoso, maravilloso, misericordioso, que nos puede sacar de ese abismo en que el mundo nos tiene atrapados. Hermanos, solo Jesucristo tiene el poder para pelear nuestras batallas, sanar nuestras enfermedades espirituales y físicas. Y solo el Santo Espíritu de Dios puede fortalecernos, guiarnos e iluminarnos para poder salir victoriosos de todas estas pruebas que se nos presentan. Tenemos que seguir el ejemplo que nos dan Pablo y Silas. Ellos clamaron a Dios en esa terrible prueba que estaban pasando. La santa palabra de Dios nos dice que en el momento que Pablo y Silas estaban en oración y cantando himnos, cuando estaban adorando y alabando a Dios, se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron y que al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos los presos. Aquí nos damos cuenta que este no es un terremoto cualquiera, porque lo que sucedió no nos presenta las características de un terremoto como hemos escuchado siempre. Aquí se nos dice que los cimientos de la cárcel se conmovieron. Hasta aquí estamos hablando de una típica situación de terremoto, pero lo que sí es un hecho sobrenatural. Las puertas quedaron abiertas y se soltaron las cadenas de todos. Bendito sea Dios. Esto solo Dios lo hace, hermanos. Aquí podemos ver claramente la mano de Dios en este hecho tan maravilloso. Bendito sea Dios, alabado sea Dios, hermanos. Por siempre sea alabado. Esto es lo que sucede cuando la gracia de Dios toca nuestras vidas, hermanos. Pablo y Silas estaban todo maltratados, sufriendo en esa cárcel, pero no se olvidaron de orar y alabar a Dios. Era medianoche, pero Pablo y Silas no se arrinconaron a llorar, a lamentarse. No dejaron que el sufrimiento los agobiara. Ellos clamaron el santo nombre de Dios. Esta debe ser nuestra actitud, hermanos, como cristianos. No perder el gozo en nuestros corazones, no dejar que nuestra fe desfallezca. Y el Espíritu Santo, con su gracia santificante, llenará todos los espacios de nuestro ser. Ahora, el carcelero, el que maltrataba a Pablo y Silas y a los demás presos, él se despierta con el estruendo que causa el terremoto, esa conmoción que hubo. Y él se lleva tremendo susto al ver todas las puertas abiertas. Este hombre pensó, se fueron, huyeron todos los presos. Y producto de la desesperación, saca la espada e iba a matarse, creyendo que ya los presos habían huido. No debe asombrarnos, queridos hermanos, esta actitud. Esta es la actitud de un hombre que no conoce a Dios. Y muchas veces, muchos que ya hemos empezado este caminar con Dios, que hemos empezado a ir caminando con Cristo, tenemos esta misma actitud. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún mal, que estamos todos aquí. El carcelero está en una situación desesperada y la gracia del Espíritu Santo se apodera de Pablo y lo hace actuar con piedad y misericordia, como verdadero hijo de Dios y verdadero discípulo de Cristo. Y le salva la vida a este carcelero al evitar que él se la quite. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros estamos en situaciones de ayudar a nuestros hermanos y no nos dejamos usar por el Santo Espíritu de Dios? Nos quedamos de brazos cruzados y no hacemos nada, y dejamos que nuestros hermanos destruyan su vida espiritual y vida física.
por no tener piedad y compasión como la tuvo Pablo. Si Pablo se hubiera quedado de brazos cruzados, el carcelero se quita la vida. Si Pablo hubiera actuado como un hombre del mundo, un hombre carnal, no le importa lo que le sucede a ese carcelero. Hermanos, seamos como Pablo. No nos quedemos de brazos cruzados. Cuando podamos ayudar a un hermano, aunque este hermano nos haya hecho daño, sigamos este ejemplo de Pablo. Eso es lo que Cristo quiere de nosotros, sus hijos. Él ayudó al que lo maltrataba, le salvó la vida. Por eso, Pablo lo recordamos como un hombre de Dios, porque eso es lo que Dios quiere y espera de nosotros. No digamos que creemos y seguimos a Cristo, que tenemos fe en Cristo, cuando realmente nuestras actitudes van en sentido contrario a la voluntad de Dios, a las enseñanzas de Cristo. Este carcelero pidió luz y entró, y de un salto y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y Silas y dijo: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Él pidió luz y recibió la luz de Cristo. Cuando Pablo y Silas le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Hermanos, pidamos esa luz que es Cristo, para que nosotros y nuestra casa podamos recibir la salvación, para que nuestras comunidades puedan recibir esa salvación que se nos ofrece, que nos da Cristo. Después le anunciaron Pablo y Silas a este hombre la palabra del Señor, a él y a todos los de su casa. Qué bendición más grande recibió este hombre esa noche. Bendición para él y los de su casa. Esa misma bendición, hermanos, es también una promesa para todos nosotros. Nos dice la santa palabra de Dios: en aquella misma hora de la noche el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. Este carcelero, agradecido, los llevó con él, los alimentó, les dio abrigo y lavó sus heridas. Y por ser agradecido, recibió la gracia y el bautismo, él y los suyos. Él nunca se imaginó, cuando se dirigió ese día a la cárcel a trabajar su turno, todas las bendiciones que recibiría por encontrarse con dos hombres justos, dos siervos de Dios. Así como Pablo y Silas lo hicieron, así también nosotros debemos ser luz y bendición para nuestros hermanos. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo espera de todos sus discípulos, de todos nosotros. El versículo 34 nos dice: les hizo entonces subir a su casa, les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Bendito sea Dios, hermanos. Queridos hermanos, Pablo y Silas pudieron haber huido sin importarle lo que hubiera sido del carcelero, pero el huir era no aceptar la responsabilidad de su misión cristiana. Ellos estaban encarcelados por ser fieles al Evangelio de Cristo. El huir hubiera sido como no aceptar la cruz, como darle la razón a los que los habían encarcelado, que estaban presos por cometer un delito criminal. Su única culpa era la de creer en nuestro Señor Jesucristo, propagar el Evangelio de Cristo. Y ellos cargaron su cruz con amor, con gozo, y ofrecieron la salvación a su enemigo, el carcelero, porque el sufrimiento de las pruebas a que fueron sometidos no borró de sus corazones ese gran amor a Dios, Padre Creador, ese amor a su Hijo Jesucristo, Salvador y Redentor del mundo, porque el Espíritu Santo siempre estuvo ahí consolándolos, fortaleciéndolos e iluminándolos para que llevaran a Cristo a sus hermanos presos y también al carcelero. No hubo rencor, odio, resentimiento,
sentimiento de venganza en los corazones de Pablo y Silas, porque esos sentimientos no tienen cabida en los hijos de Dios y en los que creen en Cristo. Reflexionemos, hermanos, que así como Pablo y Silas fueron liberados, así también nosotros podemos ser también liberados de nuestras prisiones. También nuestras cadenas pueden soltarse y podemos llenarnos de gozo por creer que para Dios no hay nada imposible. Qué interesante, hermanos, que la santa palabra de Dios solo menciona los nombres de Pablo y Silas. No se menciona el nombre del carcelero, ni tampoco de los presos, porque esos somos nosotros. Muchas veces nosotros somos esos presos que vivimos prisioneros del pecado, de nuestras debilidades, de nuestra soberbia, de nuestros propios egoísmos, de nuestras necesidades de fama, de reconocimiento, de vanagloria y tantas cosas más. También muchas veces somos ese carcelero que maltrata a su familia, a sus compañeros de trabajo, a sus hermanos en la comunidad. Y también muchas veces actuamos como ese carcelero que desesperados también nos queremos maltratar a nosotros mismos, como lo quiso hacer el carcelero con su propia espada. Preguntémonos, hermanos, ¿qué papel nos ha tocado jugar en nuestra vida? ¿Preso o carcelero? ¿O los dos? Preguntémonos, ¿cuál es la espada que amenaza con matarnos espiritualmente o físicamente? ¿O las dos cosas a la vez? Oremos y alabemos a Dios para que su Santo Espíritu mueva los cimientos de nuestra existencia, para que podamos experimentar la verdadera libertad, la verdadera paz que solo Cristo puede traer a nuestras vidas, para que se abran esas puertas de nuestros corazones a la presencia de Cristo. Pidamos en nuestras vidas esa luz que pidió el carcelero, para que ya no vivamos en las sombras. Sí, mis hermanos, en esta semana reflexionemos en esta santa palabra. Roguemos a la Madre de Dios, la Santísima Virgen María, la Reina de la Paz, la Reina del Cielo, nuestra Madre, que con su poderosa intercesión nos ayude para que cada día podamos ser valientes y pedir a nuestro Señor Jesucristo, con oración y alabanzas, como lo hicieron Pablo y Silas, que podamos también ser liberados de todo aquello que nos oprime, de las cadenas del pecado, y podamos cumplir la voluntad de Dios, siempre guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Y nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigos de Jesucristo. Que Dios les bendiga hoy y siempre. Acompáñanos en la siguiente emisión de Caminando con Cristo. Meditaremos los tesoros espirituales que contienen las Sagradas Escrituras. Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más, por la intercesión de San José, patrón universal de la Iglesia. Esta señal nos lleva al encuentro con Dios.